Beno, arratsaldeon. Gipuzkoak aurrekontuak izango ditu 2026an Elkarrekin Podemosi esker. Aurrekontu hobetuak. Funtsezko hainbat gaitan aurrera egiteko konpromiso irmoekin, hala nola, zaintzan, berdintasunean, mugikortasun jasangarrian, herri txikietako etxebizitza publikoetan, bide azpiegituretan, ingurumenaren zaintza eta babesean eta nazioarteko lankidetzan lortu ditugun akordio esker. Akordioan, Elkarrekin Podemosek aurkeztutako proposamen guztiak jaso dira. Eta proposamen guztien atzean kolektibo eta sindikatuak daude eskubideak aldarrikatzen. Eta aspalditik gabiltza haiekin lanean izan behar du moduan. Elkarrekin Podemosek lortutako akordioari esker 18.800.000 euro mugituko dira, mobilizatuko ditugu aurrekontuan. Eta nola ez, jarraipena egitea adostu dugu ere bai. Tartean dauden sailekin aldizkako bilerak eginez eta adostutako mugarrien, helburuen, komunikazio publikoa elkarrekin egiteko. Como decía, Guipúzcoa tendrá presupuestos en 2026 gracias a Elkarrekin Podemos. Unos presupuestos mejorados y con compromisos firmes para avanzar en aspectos clave como los cuidados, la igualdad, la movilidad sostenible, la vivienda pública en poblaciones pequeñas, las infraestructuras viarias, el cuidado y protección del medio ambiente y la cooperación internacional. Un acuerdo en el que se han recogido todas las propuestas presentadas por Elkarrekin Podemos. Detrás de casi todas las propuestas, además, hay colectivos y sindicatos reivindicando derechos con los que llevamos tiempo trabajando conjuntamente. Gracias al acuerdo alcanzado por Elkarrekin Podemos, vamos a movilizar una cantidad total de más de 18 millones, casi 19 millones de euros. Y como no podía ser de otra manera, hemos acordado realizar un seguimiento con reuniones periódicas con los departamentos implicados, así como la comunicación conjunta de los hitos acordados. Con respecto a las medidas concretas, en el apartado, en lo que pedíamos sobre el convenio colectivo de residencias y la revisión del copago, decir que gracias al acuerdo con el Elkarrekin Podemos, la Diputación asumirá el liderazgo que le corresponde y se compromete a negociar con la patronal y con los sindicatos para impulsar un convenio sectorial de cuidadoras de centros residenciales y centros de día de personas mayores. Se articulará mediante mesas de negociación paralelas. Igualmente, la Diputación se compromete a analizar el copago de servicios asistenciales para subir la cuantía de libre disposición mínima y en el análisis, debate y decisión se hará con la participación del Elkarrekin Podemos y la comunicación pública del nuevo decreto con sus cuantías se hará de manera conjunta con nuestro grupo. El proyecto de la Diputación preveía una subida de alrededor de 8 millones en las partidas vinculadas a centros de personas mayores y centros de día. Y gracias al Elkarrekin Podemos aumentaremos dichas partidas en 10 millones para el concepto del convenio y 4 millones de euros para la revisión del copago. Por lo tanto, podemos concluir que si bien el proyecto de presupuestos preveía una subida de alrededor del 5% con respecto a 2025, en las partidas vinculadas a estos servicios, gracias al Elkarrekin Podemos, la subida será de más de un 15%. Con respecto a la promoción del transporte público, en el acuerdo se especifica que los ingresos de los peajes se destinarán a la promoción del transporte público a través del sistema MUGI. Concretamente, 3,6 millones de los peajes ya venían consignados a estos objetivos en el proyecto de la Diputación y gracias al Elkarrekin Podemos vamos a destinar otros 2,5 millones más a este objetivo, llegando a un total de 6,1 millones de euros a este objetivo. Y gracias al Elkarrekin Podemos también, las 3 medidas a lo largo de 2026 que se van a concretar van a ser, lo que se va a trabajar van a ser la gratuidad para menores de 15 años, la mejora de las tarifas para menores de 26 años y, lo más importante, algo que llevamos tiempo reivindicando, y es añadir un cuarto tramo en el sistema MUGI para ampliar la progresividad y favorecer aún más
a quienes utilizan el transporte público en su día a día. Estas medidas, como saben, deben aprobarse en la Autoridad Territorial de Transporte de Guipúzcoa y gracias a este acuerdo el Gobierno foral y los partidos que los representan asumen el compromiso de trabajar el análisis y la propuesta con el Elkarrekin Podemos, con nuestro grupo, de defenderla en la Autoridad Territorial de Transporte y de hacer la comunicación pública de las medidas de manera conjunta con nosotras, con el Elkarrekin Podemos. Y el cuarto tramo es un objetivo compartido por las partes firmantes del acuerdo y, por lo tanto, trabajaremos conjuntamente para implantarlo lo antes posible. Con respecto a la conexión entre la N1 y la A15 en Andoain, llevamos tiempo realizando un seguimiento de este grave problema en Guipúzcoa, en lo que se conoce la Rotonda de Guipúzcoa, puesto que existe desde hace años un grave problema de contaminación y salud pública a causa del tráfico, que genera la confluencia de estas dos vías de alta capacidad junto a la localidad de Andoain, pegado a Andoain. En un estudio encargado por el propio ayuntamiento se planteó la solución de un lazo que desviaba la confluencia de las dos vías. Y aunque a priori no estamos de acuerdo con la solución del lazo por considerarla un parche incompleto, somos conscientes de que Bidegi ya tiene en marcha todo el proceso para sacar ya la obra a licitación y empezar a construirla en 2026. De modo que desde el Elkarrekin Podemos consideramos que las afecciones que una infraestructura causa sobre la ciudadanía deben ser responsabilidad de su titular y, por lo tanto, debe elaborar un proyecto completo para todo el trazado, que mitiguen al máximo las afecciones sobre la salud de la ciudadanía de Andoain. Aquí está el acuerdo. Gracias al Elkarrekin Podemos, la Diputación se compromete ya con este acuerdo a elaborar un proyecto, una solución integral, completa, para el trazado completo, a contrastarlo con el Ayuntamiento de Andoain y a hacerlo público en los próximos 6 meses de 2026. 6 meses. Para la redacción del proyecto consignamos una partida de 200.000 euros. En cuanto al reforzar el cuidado del medio ambiente y la prevención y extinción de incendios forestales. En cuanto al cuidado del medio ambiente, desde el Elkarrekin Podemos hemos conseguido que se amplíe la plantilla de agentes forestales y el equipo técnico del departamento y también que se mejore la equipación para cuidar del patrimonio natural y prevenir y extinguir incendios forestales. Gracias al Elkarrekin Podemos, la Diputación se compromete a culminar para la primavera de 2026 el plan de reestructuración y estrategia integral para reforzar el cuidado del medio natural, sobre todo en los espacios protegidos, y para la prevención y extinción de incendios de hasta 6ª generación. Igualmente, para dejar constancia del compromiso, se consigna 1 millón de euros para la contratación de alrededor de 7-8 trabajadores, entre los cuales se encuentran, así está comprometido, 4 agentes forestales, y para equiparlos como es debido, para los objetivos acordados. Hay otras medidas en el acuerdo que voy a enumerar a continuación. Estas que he especificado eran nuestras medidas fundamentales que hemos defendido desde septiembre. También hemos añadido otro tipo de acuerdos, otro tipo de hitos a este acuerdo. Uno es el alarde igualitario de Irún. Gracias al Elkarrekin Podemos habrá 10.000 euros más para el alarde igualitario de Irún. Subimos la subvención nominativa a 40.000 euros para responder al aumento del número de participantes del alarde público y el aumento de los costes de organización. Esta enmienda, aunque en comparación parece pequeña en cantidad, tiene un gran valor simbólico, un gran valor para la igualdad y un gran valor en la defensa de la igualdad en las fiestas de Irún, toda vez que el Ayuntamiento sigue sin asumir el papel que le toca. En cuanto a la vivienda pública, como no es desde el Elkarrekin Podemos, no podíamos olvidar la vivienda, el principal problema que vive la ciudadanía guipuzcoana. Llevamos toda la legislatura promoviendo una línea de trabajo para que la Diputación construya y habilite viviendas públicas en municipios pequeños a través de Torlur, la empresa pública de Torlur. En esa estrategia hemos identificado, gracias al alcalde de Alquiza, todo hay que decirlo, gracias al señor Irazábal Beitia,
que uno de los principales problemas de estos municipios es que no disponen de suficiente dinero para comprar suelo edificable. De modo que gracias al Elkarrekin Podemos incluimos una partida de 650.000 euros para que Torlur empiece a trabajar en esta línea con los ayuntamientos pequeños del territorio. En cooperación al desarrollo, cooperación internacional, gracias al Elkarrekin Podemos, aumentaremos la aportación a cooperación al desarrollo en 500.000 euros, subiendo el porcentaje a un 0,43% del presupuesto. Si bien no llegamos al 0,7%, hay que decirlo, es importante recalcar que nuestra apuesta seguirá siendo la de incrementar esa partida año tras año. Y, por último, una subvención nominativa para el Club Txingudi de rugby. Gracias al Elkarrekin Podemos, el Club de Rugby Txingudi de Irún tendrá 28.000 euros a lo largo de este 2026 para fortalecer su escuela y avanzar en la profesionalización del club. Se trata de un club que crece año tras año y que promociona unos valores de colaboración y compañerismo muy similares a los que defendemos desde el Elkarrekin Podemos, desde la Diputación, desde las instituciones públicas. Y debido a la importancia que este deporte tiene en Iparralde y a la ubicación estratégica del club en la frontera, esta subvención puede ayudar a reforzar la colaboración transfronteriza por medio del impulso de este deporte en Irún. En conclusión, el Gobierno foral ha recogido todas las peticiones que le pusimos encima de la mesa y para garantizar el cumplimiento de las mismas, el acuerdo suscrito y alcanzado por el Elkarrekin Podemos recoge claros compromisos políticos. Euskeraz esatea nahi duzue? Laburpen txiki bat, aurrekontu proiektuari dagokionez, lortu dugun akordioari dagokionez, labur, zaharren egoitzetako hitzarmen kolektiboa eta akordainketa, zein gure fundamentuzko, funtsezko neurrietako bat, aurrekontu akordioaren hildoan, 10 milioi euro bideratuko dira hitzarmen kolektibo hori lortzera, Aldundiak konpromisoa hartu du baitare negoziazioan, hitzarmenaren negoziazioan parte hartzeko, bai patronalarekin eta bai sindikatuekin, eta 4 milioi jasoko dira baitare, azken batean partida berdinetan jasoko direnak, koordainketa sistema berrikusteko eta erabiltzaileei beren poltsikoetan geratzen zaien gutxieneko libre hori handitzeko. Honek suposatzen du jatorrizko aurrekontu proiektuak jasotzen baldin bazuen partida hauetan 5% hazkundea, gure ekarpenari esker, 14 milioiko ekarpen honi esker, 15%ean igotzen da partida. Beraz, eta hemendik aurrera, beharrezko lan egin beharko da, hitzarmen sektorial hori, errealitate bihurtzeko eta akordioan jasotzen den moduan Gipuzkoako zaintzaileek lan baldintza homogeneoak izan ditzaten. Hori da, helburua akordioan jaso dena. Garraio publikoaren sustapenari dagokionez, baitare onartu egin da eta adostu egin da bidesarietatik lortzen den dirua mugikortasun jasangarria sustatzera bideratzea. Zehazki aurrekontu proiektuak dagoeneko jasotzen zuen 3,6 milioiko partida helburu honetara bideratzea. Gurekin lortutako akordioari esker 2,5 milioi gehiago bideratuko dela helburu hauetara. Eta zehazki 3 neurritan lan egingo da urrengo hilabeteetan Elkarrekin Podemosekin batera mugikortasun jasangarria sustatzeko. Dira 15 urtetik berakontzako doakotasuna, 26 urtetik berakontzako tarifako betzea, eta garrantzitsuena gure ustez da mugi sisteman 4. tarte bat gehitzea, progresibotasuna handitzeko eta eguneroko garraio publikoa erabiltzen dutenei are gehiago laguntzeko. N1 eta A15 errepidearen dagokionez, Andoainen, badakigu gai hau oso konplexua dela, oso zalapartatsua, baina oso argi dakagu urteak eta urteak daramagula Andoainen errepide horrek eragiten duen trafikoagatik, horrek dazkan ondorio larriez ohartzen gea. Ondorio larriak Andoaindarren osasunean. Trafiko gero eta handiagoa da, eta horrek kutsadura ikaragarria eragiten du bertako biztanleengan.
Horregatik, Elkarrekin Podemosi esker, lortu duguna da, Aldundiak konpromiso hartzen dula, hurrengo 6 hilabeteetan, trazadura osorako konponbide integral bat, mai gainean jartzea, Andoaingo udalarekin partekatzea, hitz egitea eta publikoki helaraztea. 6 hilabete hauetan, horretan lan egiteko konpromiso hartzen du Aldundiak, eta horretarako 200.000 euroko partida jasotzen da proiektua idazteko, hain zuzen ere. Ingurumenaren zaintzaren inguru dagokionez, nola ez, Elkarrekin Podemosi esker, Aldundiak konpromiso hartzen du 2026ko udaberrirako natura ingurunaren zaintza indartzeko eta 6. belaunaldira arteko suteak prebenitzeko eta itzaltzeko berregiturek eta plana eta estrategia integrala burutzeko. Udaberrira arte, honetan lanean ibiliko dira, gurekin batera, eta konpromisoa jasota uzteko 1.000.000 euro esleituko dira aurrekontuetan espreski 7-8 langile kontratatzeko, horien artean 4 basozain parke naturaletarako. Eta behar bezalako ekipamenduekin hornitzeko dirua ere bai jasoko da. Eta bestelako neurri dagokionez, oso garrantzitsuak baitare, Irungo alarde parekidarentzat diru laguntza izenduna badago, 30.000 eurokoa egun, eta Elkarrekin Podemosi esker, 10.000 euro gehiago izango ditu alarde parekideak Irunen, urtez urte batzen dituen gero eta partaide gehiago eta baitare kostuetan jasaten duen gorakadari erantzun alizateko, beti ere kontuan hartuta udalak ez duela bere lan egiten eta orduan Aldundiaren konpromisoa indartzeko festetan berdintasuna sustatzearekin. Elkarrekin Podemosi esker, ere bai, etxebizitza publikoak sustatzeko neurriak bideratzen ditugu, urtero, uneoro, eta gure estrategia izan da legintzaldi honetan zehar, etorlurren bitartez, udalerri txikietan etxebizitza publikoen sustapena. Eta bide horretan, topo egin dugu arazo batekin, herri txikietan, Alkizako alkatea jakinen arazi ziguna, eta da, arazo nagusietako bat da udalerri txikiek kaudimen falta dakatela, diru falta dakatela, lurzoru eraikigarria erosteko. Orduan, diru laguntza hori albidetzeko edo lan lerro hori albidetzeko, Elkarrekin Podemosi esker, 650.000 euroko partida bat sartu dugu, etorlur Gipuzkoako udalerri txikiekin hildo horretan lanean has dadin. Eta garapenerako lankidetzari dagokionez, 500.000 euroko partida, 500.000 euro gehiago, bideratuko ditugu Elkarrekin Podemosi esker naziarteko garapenerako lankidetzan diharduten erakundei laguntzeko, eguneko 0,43 iritsiz, eta bukatzeko diru laguntza izendun bat adostu dugu Txingudi Rugby klubarentzat, Irungo klubarentzat, 28.000 eurokoa beren kluba eta eskola indartu dezaten txenperanako instalazioak burutzen diren bitartean. Badakigulako, rugbiak, gero eta zale gehiago batzen dituela, iparralden zaletasun handia dakala, eta Irungo klubak mugan egonik, estrategikoa iruditzen zaigu, baitare, garatzen dituen balioengatik, eta rugbiak izan dezakeen mugetatik bi aldetarako, herri garapenari dagokionez. Eta hau da, gure akordioaren xehetasunak azalduta. Orain galderak, nahi baldin baditu zute? Nik ondo ulertu baldin badut orduan, langileen, erresidentziateko langileen baldintzako betzeko 10.000.000 euroko partia hori baldintzatuta dago, ez? Lehendabizi lortu beharko litzateke hitzarmen bat zeratzeko, sektorial bat, osatzeko akordio bat. Eta orduan, horren ondoren Ez, 10.000.000 euroko partida konsignatuta egongo da, edo vinkulatuta, edo gordeta egongo da, helburu horretarako. Aldundia konpromisoa hartu du akordioaren baitan sindikatuekin eta patronalekin esertzeko, eta guk argi genekan benetako konpromisoa hartuz gero, Aldundiak egin behar zuena zen diru bat jarri, esan diru bat badagola gordeta helburu horretarako. Noski,
dirua ez da gordeko urte osoan zehar, bain egin behar dena da, denon artean sukaldelan egin, ondo, fin, hitzarmen hori ahalbidetzeko hurrengo hilabeteetan. Baina dirua egongo da, bai, partida horretan. Eta erabiltzaileen diru laguntzak hobetzeko 4 milioi horiek ere ejekutatu dira. Egingo du azterlan bat, baina konpromisoa dago 4 milioi horiek. Konpromisoa da, lanketa egin hurrengo hilabetetan, eta berandunez uztailean, dekertu berria argitatuta egotea, zifra berriekin. Oain ingo duguna da, adostuta dago moduan, Elkarrekin Podemos eta Foru Gobernua, elkarrekin lan egingo dugu, fintzeko dekretu horren zifrak, eta, egungo realitatera egokitzeko, ze egokitu behar da. Galdera gehiago? Preguntas? Bale, eskerrik asko.